Muy buenas hermanos del Caos y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. En el Caos os voy a responder a una de las preguntas más frecuentes que recibo tanto por Instagram como por WhatsApp, como incluso por comentarios del canal. ¿Cómo puedo hablar con las entidades? ¿Cómo mantener un diálogo con ellas si ellas me puedan responder preguntas o pueda consultarles cosas? Y pueda realmente saber si estas entidades están atentas a lo que yo les estoy diciendo. Mucha gente se pregunta cómo puedo tener esta comunicación. Así que en el vídeo de hoy os voy a traer 10 métodos con los que puedes comunicarte con las entidades, tanto si son entidades con las que habitualmente trabajas y que son tus invocaciones y quieres tener un trato mucho más cercano con ellas, como si son entidades con las que habitualmente no trabajas y con las que recomiendo tener mucho más cuidado. Si por ejemplo quieres hablar con algún tipo de entidad, espíritu, etcétera, es recomendable que tengas bastante cuidado. Si quieres hacerlo, lo dejo bajo tu responsabilidad. Así que, dicho lo cual, espero que este vídeo os interese muchísimo. Pero primero voy a mostraros cómo están las plantas que estamos cultivando en el canal, que ya sabéis que estamos con la senda del territorio, estamos trabajando con aliados vegetales. Y es que en próximos vídeos vamos a ver cómo trabajar con varios de los aliados del territorio, tanto invocaciones que podemos hacer como trabajos con ellos. Así que, si todo esto os interesa, os recomiendo que os suscribáis porque se vienen vídeos muy interesantes tanto de invocaciones como trabajos con entidades, como magia del caos combinada con magia del territorio y muchas cosas más. Dicho lo cual, os muestro eso y comenzamos. Quería aprovechar este vídeo, ¿vale?, para mostraros las plantas que tengo en el balcón. Y el avance, como bien veis, ya está tomando un poquito pues forma la planta. La verdad es que tiene unas hojas muy suaves, tienen como pelitos por fuera. No la quiero tocar tampoco excesivo porque no sé si esto pueda desgastarla de alguna forma, pero bueno, está muy chula. Y como bien veis, tiene como esta forma circular, redondita, que ya empieza a salirle como esos pelitos suaves. Y luego pasa a tener como esta otra forma que tiene como más lobulitos, tiene eso, hecho tal. Y básicamente hace poco hice un vídeo que creo que, no sé si se subió a Instagram o lo llegué a poner por aquí en algún short o algo, pero básicamente ya se veía que estaban las semillitas saliéndole pues los pequeños tallos, tal, y empezaron a salir como varios tallos. Y luego de esos tallos se han ido anclando a la tierra bien y han ido saliendo esta mata. Y pues este es el resultado final, que ha quedado muy chulo. Recomendable, pero fijaos la densidad que tiene. Si os enseño para allá adentro, es muy frondosa, muy grande, y por eso a lo mejor debería de plantearme el traspasarlo a una maceta. Si hay alguien que entienda mucho de plantas, también me podría dar a lo mejor esos consejitos de qué debería de hacer. Y ahora sí, después de este pequeño inciso donde hemos visto los aliados vegetales del canal y qué tal están avanzando estos, vamos ahora sí que sí con los 10 métodos con los que podréis tener contacto con las entidades y podéis comunicaros con ellas. Los 10 métodos estarán ordenados del que más recomiendo y del mejor al peor, por así decirlo, o al que menos recomiendo. Dicho lo cual, espero que os interese todo esto porque comenzamos. Primeramente vamos a hablar sobre el tarot, el cual me parece el mejor método y por eso lo catalogo en el puesto número 1. Lo único malo de esta práctica del tarot es que tienes que aprender como tal a trabajar el tarot, pero no es muy complicado, por lo que el nivel de dificultad no es muy elevado comparado con otras prácticas como puede ser viaje astral o trabajo onírico, y es bastante sencillo aprender a trabajar el tarot a un nivel básico. Además, en cuanto a versatilidad, es de las mejores porque realmente puedes tanto hacer preguntas de sí o no, sacando solo una carta, o puedes hacer una pregunta mucho más elaborada y desarrollada, en la que vas a hacer una tirada mucho más extensa, de 4×4, de 3×3 o demás. Si os interesa que hable de alguno de estos métodos, de los 10 métodos, a más profundidad, me lo podéis pedir también en los comentarios. Otra de las cosas buenas que nos presenta, aparte de ser fácil y demás, es que es muy seguro, porque realmente es raro que te vaya a pasar nada malo, salvo el caso de que quieras trabajar con una entidad que no sea de uso habitual. Es decir, si no es una de tus invocaciones que habitualmente está contigo, si no es uno de tus guías y tampoco es uno de tus familiares difuntos, pues lógicamente tienes ahí los riesgos del propio lugar. Pero en unas condiciones normales y controladas es un método totalmente seguro y que nunca os va a pasar nada. Así que tanto por versatilidad, como por facilidad, como por capacidad de hablar con cualquier tipo de entidad, como por seguridad y demás, recomiendo el tarot como la principal forma de hacerlo. Lo único malo que tiene, como bien he dicho antes, es que tienes que aprender, eso sí, a trabajar con el tarot. El segundo método no es otro que el péndulo. Y el péndulo lo malo que tiene es que, pese a ser muy sencillo, creo que es el más fácil de todos, pese a ser súper seguro y pese a ser uno de los métodos más versátiles porque te sirve para cualquier tipo de entidad y además lo puedes usar en cualquier lugar porque puedes llevar el péndulo habitualmente, ahora hablaremos del tema, pero lo malo que tiene es que solo puedes hacer preguntas de sí o no, o preguntas de muy poca complejidad, muy poco elaboradas. Y es que el péndulo es una de las herramientas más comunes para el contacto con espíritus y para la comunicación con estos, y es muy sencilla, seguridad prácticamente máxima.
nunca vas a tener un peligro real con el péndulo. En cuanto a versatilidad, lo que hemos dicho, tiene la cosa mala de que las preguntas pueden ser solo preguntas simples. Y si hablamos de capacidad de llevarlo a los sitios y de poder hablar con todo tipo de entidades, puedes hablar tanto con elementales como con espíritus, como con entidades que no sean tuyas, en plan tus invocaciones con las que tú habitualmente trabajes, o tus guías, pero también puedes hablar con tus guías y también puedes hablar con entidades con las que habitualmente trabajes. Además tiene la cosa buena o la cosa especial que es, puedes llevarlo a donde tú quieras y preguntar con habituidad a tus guías o a tus entidades. Si tú eres una persona que trabaja mucho con tus guías y por alguna razón quieres poder preguntarles a veces cuando te surge alguna tesitura, estás pensando y demás, puedes tener un colgante de cuarzo o un péndulo que habitualmente lleves contigo, que es algo que puedes llevar perfectamente en el bolsillo o en cualquier sitio guardado y nadie tiene por qué ver que lo llevas, o simplemente un colgante, como bien digo, de cuarzo. Te vas a un sitio más íntimo y les preguntas y puedes hacerlo en cualquier momento, mientras que a lo mejor otras cosas tienes que ser en tu casa, en un espacio en el que sea más propicio. Pasamos al puesto número 3 y este puesto es medio compartido porque el 3 y el 4 están conectados entre sí. Y es que el puesto número 3 es la onironáutica, pero el puesto número 4 es combinar la onironáutica con necromancia. Vamos primero que nada a hablar de la onironáutica. La onironáutica no es más que el trabajo de sueños, el hablar en sueños y tener sueños tanto premonitorios como sueños lúcidos. Y es que hay mucha gente que aprende a trabajar los sueños lúcidos y tiene la cosa buena de que es muy seguro, o sea, es poco probable que durante un trabajo en sueños o al tener un contacto en sueños te vaya a pasar algo malo, salvo que por alguna razón se te acerque una entidad muy negativa, pero no es tanto un problema de la onironáutica, sino que a través de los sueños a veces te puedes llegar a topar en ellos con entidades que están tratando de asediarte, por así decirlo. Ya no se trata solo de demonios, sino también incluso de larvas astrales. Pero a la hora de tú comunicarte con entidades con las que tengas una conexión ya más profunda, es muy recomendable usar la onironáutica si tú eres una persona que ya la maneja. Lo que tiene malo esta práctica es la complejidad, es decir, tienes que saber trabajar el trabajo de sueños y no todo el mundo sabe y tienes que tener un entrenamiento, requiere un entrenamiento el controlar la onironáutica. Pero si tienes un entrenamiento es una de las mejores porque es bastante segura, no considero que sea muy peligrosa, aparte es muy versátil porque puedes trabajar con cualquier tipo de entidad, es decir, lo mismo puedes hacerlo con un familiar tuyo difunto que con un Dijin, con un dragón o con cualquier tipo de entidad. Y el contacto puede ser bastante extenso, porque no solo son preguntas de sí o de no, sino que puedes preguntarle casi cualquier cosa. Pero combinado con esto tenemos el cuarto punto, que es la necromancia mezclada con onironáutica. Y es que la necromancia a veces se combina con la onironáutica. Y este está en el puesto número 4 porque lógicamente es más limitado, está pensado para hablar con familiares difuntos, lo que es la necromancia. Y hay un nivel de necromancia muy simple que es accesible a todo el mundo, así que una necromancia básica podéis hacerlo cualquier persona. De hecho, muchos ya la estáis haciendo, pero no la estáis haciendo de forma correcta. La necromancia consiste en usar restos de un difunto para poder comunicarte con él. Y es que si bien no te recomiendo ir a por los huesos de un desconocido y usarlos como método de adivinación, por ejemplo, para poder comunicarte con un desconocido, porque tiene muchos riesgos y muchos peligros, pero la necromancia, a un nivel básico y sobre todo con familiares difuntos, es bastante segura y a la vez bastante recomendable. Y es que lo único que tienes que hacer es usar los restos del muerto para hacer su llamado. Y esto es muy habitual en la zona de Sudamérica, donde en países como México, donde se hace la noche de difuntos, se puede hacer esto, pero muchos lo hacen mal o lo hacen de una forma incorrecta. Esta técnica se usaba antiguamente en Roma y en Grecia, sobre todo surgió en Grecia, donde antiguamente se tomaban los restos de los difuntos para poderlos convocar. Es una tradición que fue llevada por nosotros desde lo que es la zona de la península ibérica a América, y es que básicamente los clásicos altares de difuntos que se hacen en Sudamérica, al fin y al cabo, vienen de los tradicionales altares de difuntos que hacemos también en España y Europa. Pero ellos han mantenido la tradición de la forma más arraigada o más clásica. Básicamente, el altar de difuntos original consistía en tomar la urna donde estaban las cenizas del difunto y colocarla en su altar con sus ofrendas y demás para hacer el llamado al difunto. La necromancia más básica podría ser simplemente tú tomar una urna funeraria donde tú tengas las cenizas de un difunto. Tú tomas esta urna y la colocas en su altar, le haces su altar bonito, tal, le haces sus ofrendas, le pones una foto de ella, en fin, su altar clásico, todo muy bien, sus ofrenditas
y le pones una vela. Esto es muy importante, tienes que poner una vela blanca para simbolizar la luz que le guía a ella, porque es la forma de hacer el llamado. Y entonces haces el llamado y le dices: esta noche te invito a que vengas a pasarla conmigo a mi casa. De esta forma tú te vas a acostar, a la cama, a dormir, y esta entidad, este espíritu del difunto con el que tú quieres hablar, va a venir contigo y vas a poder comunicarte. Es decir, se te puede aparecer en sueños si tiene algo que comunicarte o tiene algo que decirte. Si quieres intentarlo, te lo recomiendo, sobre todo si tienes las capacidades y el entrenamiento adecuado. En el puesto número 5 tenemos el viaje astral o desdoblamiento. Un método muy conocido y que creo que no tengo que explicar mucho, pero básicamente consiste en salir de tu propio cuerpo mediante un trabajo de desdoblamiento, en el que, bueno, sí tienes que tener un entrenamiento y un conocimiento, igual que pasaba con la aeronáutica, pero básicamente sales de tu cuerpo y al entrar en el plano de los espíritus puedes ver a estos y comunicarte con ellos, tanto con entidades que sean, por ejemplo, Djinns, dragones, feéricos, etcétera, como también con tus difuntos o espíritus de difuntos. Pasa que aquí ya te expones a una peligrosidad un poco superior a la de la aeronáutica, por lo que lo decido poner en el puesto número 5 de la lista. Sin embargo, el riesgo sigue siendo más o menos moderado si tienes los conocimientos necesarios y llevas las protecciones adecuadas, que tengo vídeos en el canal donde hablo de talismanes y otros objetos de protección que puedes utilizar. Pero es que, aparte de eso, es uno de los métodos más versátiles a la hora de poder comunicarte con las entidades, porque puedes hablar con cualquier tipo de entidad y a la vez es uno de los métodos que te permite hacerle más tipos de preguntas, pero requiere de una complejidad mayor. Así que es un método que, si sabes hacerlo y tienes el entrenamiento adecuado, es de los mejores, pero, como bien digo, lo que lo coloca en el puesto número 5 es complejidad y riesgo. A partir de aquí no recomiendo el uso, salvo casos muy concretos. Son puestos de mayor peligrosidad o de mayor dificultad y que solo expertos en la materia y que sepan muy bien lo que están haciendo deberían de utilizar. Tenemos para el puesto número 6 el trabajo con la bola de cristal. Y es que el trabajo con la bola de cristal sigue siendo bastante seguro, pero es un método que no cualquiera va a poder hacer, tienes que tener ya de por sí unos dones, eso es una de las principales cosas que lo colocan en el puesto número 6, pero es que a la vez la bola de cristal, en caso de que la uses incorrectamente, puedes usarlo para abrir puertas. Esas puertas, igual que haces con la Ouija, para dejar pasar a entidades a tu casa o incluso a nuestro plano. Así que es cierto que la bola de cristal se puede utilizar, pero es un método bastante arriesgado, ya entramos en mayor peligrosidad incluso que el viaje astral, porque el viaje astral hasta cierto punto, el peligro está ahí, pero tú vuelves a tu cuerpo y se acabó. Si usas malamente la bola de cristal, puedes llegar a abrir puertas, por lo que no te la recomiendo. Sin embargo, si tienes los dones y las capacidades, es uno de los métodos donde puedes hacer más preguntas, o sea que es de los más versátiles. En un entorno controlado sigue siendo todavía bastante seguro, pero bueno, ahora mismo tienes que tener los conocimientos adecuados para hacerlo con seguridad y a la vez para que te funcione. Y luego, adicionalmente a todo esto, la bola de cristal tiene la cosa buena de que puedes usarlo para cualquier tipo de entidad. En un entorno controlado y usándola adecuadamente, y si eres una persona muy conocedora, sí es bastante recomendable su uso si sabes muy bien lo que estás haciendo. Y sigue siendo todavía uno de los que puedes usar si tienes el conocimiento adecuado, porque además tienes que tener ciertos dones. Yo de hecho no soy capaz de hacer funcionar mi bola de cristal y solo he conseguido que funcione una vez, porque no cualquiera puede hacerlo y ya tienes que tener ciertos dones. Por eso la coloco en el puesto número 6. Número 7. Magia con espejos. Y es que la magia con espejos es muy similar al trabajo con la bola de cristal, pero es algo más complejo porque tienes que saber muy bien cómo usarla y además supone mayores riesgos, ya que la magia con espejos consiste en usar los espejos para abrir una puerta a este otro lado a través de las que se puedan comunicar los espíritus. Hay mucha gente que argumenta haber visto incluso a los espíritus reflejados en el reflejo del espejo y han podido comunicarse con ellos. Los pros de este tipo de trabajo mágico o este tipo de método para comunicarte con las entidades es que la comunicación es muy versátil, puedes preguntarle cualquier cosa. Además, es bastante interesante porque puedes usarlo para cualquier tipo de entidad y da igual que sea un difunto, que sea un espíritu con el que habitualmente trabajas o no, que sea un Djinn, un dragón o cualquier otro tipo de entidad. Sin embargo, tiene la cosa mala de que es bastante arriesgada. Así que yo no lo recomiendo, salvo que tengas un nivel de conocimiento lo bastante alto o te esté ayudando y guiando una persona con un nivel de conocimiento muy alto y muy elevado y sobre todo que sepa muy bien usar este tipo de magia. Pero si no es el caso y si no tienes a ninguna persona que te enseñe, yo no lo recomiendo porque es mucho mejor usar los 5 primeros métodos que te he dicho en este vídeo. Para el puesto número 8 pasamos ahora sí que sí con la Ouija, la cual tiene el mismo nivel de peligro que el anterior
y realmente tiene las mismas características. Todo el mundo conoce a la Ouija, ya todos sabemos muy bien de ella, así que creo que podemos casi saltarnos a este punto, pero la razón por la que la he puesto en el puesto número 8 es porque pese a que hay cosas más peligrosas que ella, que ahora veremos cuáles son, realmente la Ouija tiene la cosa mala comparada con la anterior, que aparte de tener que saber usarla, para que realmente sea una herramienta y para no meterte en problemas con ella, tiene también aparte la cosa mala de que ni siquiera estás viendo a la entidad, solo ves el apartito moverse. Yo nunca he usado una Ouija, no tengo ninguna y nunca la voy a tener porque no me parece óptimo. O sea, hay métodos mejores, mucho más recomendables. Hay métodos mucho más seguros, lógicamente. Los 5 primeros métodos son los que yo realmente recomiendo. Y los otros 5 que estoy diciendo ahora solo los recomiendo. Estos 3 primeros, si tienen los conocimientos necesarios. Y los siguientes, pues no los recomendaría nunca, pero los comento aquí de todas formas porque son métodos que he escuchado que mucha gente usa y me parece interesante comentarlos, pero yo no los recomiendo. Pero la Ouija sobre todo tiene eso, ¿vale? Que es lo mismo que el anterior, es muy peligroso, todos lo sabemos, y aparte ni siquiera puedes ver a la entidad y eso lo estás viendo el aparatito moverse y es en plan de... Tanta peligrosidad para solo eso. Me parece que por lo menos el contacto es mucho más potente cuando usas la magia con espejos. Y el nivel de peligrosidad y riesgo es el mismo. O sea que mejor usar la magia con espejos. A partir de aquí pasamos con el puesto 9º y 10º, los cuales son, como bien os dije antes, los que nunca recomiendo que se usen, pero mucha gente utiliza y se pueden utilizar y pueden ser interesantes hasta cierto punto como experiencia iniciática, pero en general nunca lo suelo recomendar, salvo casos muy concretos y casos en los que realmente sepas muy bien lo que estás haciendo o estés con gente que sabe mucho o que sea para un caso muy concreto y muy específico. Ritos de iniciación, trabajos concretos. No recomiendo, sino que se usen estos dos métodos que voy a decir a partir de este punto. El primer método es trabajo con entidades en zonas liminales. Ahora que estoy leyendo el libro de Solitud de Ozalana, podéis hacer muchos trabajos en zonas liminales y se trata básicamente de llegar a una zona de separación entre dos puntos, que son los llamados espacios liminales, como cruces de caminos, encrucijadas, zonas que sean límites de pueblos o límites de, por ejemplo, imagínate que tú estás en una propiedad en el campo, ¿vale? Típica propiedad al estilo americana que tiene como su jardín alrededor y justo en la valla, justo al límite del patio, ese límite, esa zona liminal, tratas de comunicarte con la entidad, tratas de hablar con ella o tratas de mantener ese contacto y esa comunicación. Ahí es donde pueden hacerse este tipo de trabajos y son solo recomendables si sabes muy bien lo que estás haciendo y si es para casos concretos. Lógicamente estoy hablando de esto a nivel comunicación. El trabajo con zonas liminales puede ser muy interesante si lo que quieres hacer es una ofrenda y una petición, pero si quieres una comunicación más directa, el hablar realmente con estas entidades, yo no recomiendo hacerlo en espacios que tengas tan poco control de lo que estás haciendo porque sí supone mayor riesgo cuando ya estás en un contacto mucho más amplio y puedes llegar a abrir puertas que si no sabes cómo cerrarlas, sí son más peligrosas. Aún así, el trabajo en espacios liminales sí lo meto aquí porque puede ser utilizado y puede ser muy interesante y sobre todo para ciertos casos es muy recomendable. Por ejemplo, esto pasa mucho con, como bien he dicho, zonas en el campo donde puedes encontrarte con feéricos. Hay un ritual muy habitual que se usa en la zona de Sudamérica y demás, donde cuando una propiedad es de nueva construcción y está en una zona natural, donde has cogido parte del terreno natural de la zona, lo recomendable es en una de las esquinas de la casa que dé hacia la naturaleza, se les deja una ofrenda a los duendes y feéricos de la zona para pedirles la protección del hogar. Se les solicita la protección y se le hace una ofrenda que normalmente suele ser dulces. A poder ser cosas que sean muy dulces, pero que no lleven excesivo azúcar, que sean muy naturales. Uno de los dulces más comunes que se suele utilizar en la zona de Sudamérica es el pastel de calabaza. Es muy dulce y suele llamarles mucho la atención. Se les deja para pedir la protección y para asegurarse de que no dañen a los integrantes de la familia, sobre todo a los niños. En espacios liminales te expones a mayores riesgos, sobre todo si estás en una zona perdida en mitad de la nada en un camino de monte. O sea que cuidado con lo que estamos haciendo. Y finalmente, como uno de los métodos más interesantes de comunicación, pero a la vez más peligrosos y que yo no recomiendo a nadie, pero que se pueden utilizar para adivinación y que es muy usado, es el método de la
cena inversa. Es un método que solo puede ser usado en la noche de difuntos, es decir, en el día 1 de noviembre. Este método consiste básicamente en colocar o sea, tienes que ir tanto tú como un grupo de personas, se puede hacer con varias personas, a una casa abandonada. Colocar una mesa en la que prepares una cena en la noche de difuntos, como bien digo, esto tiene que ser de noche, a las 12 de la noche. Y básicamente tienes que colocar todos los cubiertos, la cubertería de forma inversa. Es decir, tanto las puntas de los tenedores como de los cuchillos y demás, apuntando hacia ti, así como las cabezas de las cucharas, etc. Se hace al revés y se solicita, bueno, se pone una serie de velas en la mesa, hay quien dice que tienen que ser negras, y se solicita a los espíritus de la casa, de esa casa embrujada o de esa casa abandonada, que nos digan aquello que queremos saber. Es un método de adivinación que se usa para contacto con espíritus y que es muy habitualmente usado. No recomiendo su uso porque realmente es bastante peligroso y bastante arriesgado y es de los peores porque solo sirve para trabajo con entidades que no conozcas, con los espíritus de la casa. Solo sirve para ese tipo de espíritus, por lo que la versatilidad es bajísima. Solo se puede usar para cosas muy concretas. Solo se puede hacer una pregunta por persona participante en la mesa, lo que hace aún menos versátil todavía. Y salvo que lo quieras hacer a nivel rito iniciático o como un experimento o algo concreto, y aún así no lo recomiendo porque volvemos a lo mismo, es bastante peligroso. Realmente no siento que te aporte nada. Es cierto que se dice que es poco probable que pase nada. Normalmente ningún espíritu va a salir de la casa, o sea que en el peor de los casos, si la cosa se pone fea, sales de la casa y te vas y se acabó y te haces tus limpiezas por si acaso algo se te hubiera quedado pegado y ya está. O sea que en ese sentido es más o menos seguro hasta cierto punto, pero sigue teniendo mucho riesgo. Un riesgo que en comparación lo que te da por lo que son los riesgos me parece muy bajo. Y realmente es un método que nunca recomendaría a nadie, por eso lo he puesto en el número 10 de la lista, porque es el más peligroso y el que yo creo que pese a que en ciertos casos se utiliza como a lo mejor algún tipo de rito iniciático o como algo para algún trabajo más concreto, yo no lo recomiendo. Sin embargo, para trabajo de comunicación con entidades que no conozca y que no sean tus invocaciones, puede ser utilizado y me pareció interesante comentarlo en el canal como uno de los métodos que podéis usar y que a mucha gente que le interesa este ámbito podría probar, pero como bien digo siempre, bajo vuestra cuenta y riesgo. Ha habido algunos que por ser prácticamente iguales a otros métodos, casi que los he dejado descartados, pero ahora le voy a hacer una pequeña mención honorífica. Tenemos métodos que podrían entrar perfectamente en posiciones bastante elevadas, como puede ser la escritura automática. La escritura automática entra en el mismo punto que la bola de cristal. Realmente tienes que saber muy bien cómo utilizarla, tienes que saber muy bien lo que estás haciendo y tener mucho cuidado con lo que estás llamando. Pero en un espacio controlado es un método que puede ser utilizado y que es bastante seguro, pero realmente no suele funcionar, tienes que saber muy bien hacerlo, tienes que saber muy bien interpretarlo, sigue teniendo sus riesgos, a veces se pueden abrir puertas, no es muy recomendable, hay mucha gente que lo usa en espacios poco controlados, cosa que nunca recomiendo. Entonces, bueno, mención honorífica, pero sería más interesante inclusive usar la bola de cristal antes que ese método. Luego otro de los métodos también bastante interesante ya sería la necromancia propiamente dicha, o la necromancia más clásica, en un aspecto ya más avanzado. Es decir, hemos hablado antes de la necromancia mezclada con onironáutica utilizada como trabajos de necromancia básica, ¿vale? En los que tú realmente estás trabajando con espíritus que tú conoces, que son tus familiares, y es una necromancia muy básica. Esta necromancia básica puede ser recomendable, pero la necromancia más avanzada, que sería por ejemplo inclusive hacer ya oráculos con huesos de personas, no la recomiendo para nada, porque estás metiendo como huesos de personas para ese trabajo necromántico. Que claro, te pueden al final afectar, puedes atraer cosas que no quieres. Luego sí que es verdad que existe otro tipo de trabajo semi-necromántico hasta cierto punto, que es no hacer el llamado mediante estas personas, pero sí, o sea, estos huesos de personas, pero sí mediante huesos de animales, es decir, hacer un oráculo con huesos de animales. Pero claro,
volvemos a lo mismo. Es un método muy parecido a los anteriores. Para eso usas el primero que he dicho, que es el tarot. Y el tarot es más versátil. Por lo que entraría en la misma categoría que el tarot o los péndulos, según el tipo de oráculo. Hay oráculos con conchas, oráculos con huesos. No lo he metido dentro de la lista por un poquito lo mismo que pasa con el anterior caso de la escritura automática. Para hacer una mención honorífica es interesante, pero es un método que si vas a usar huesos de personas no es recomendable. Si usas huesos de animales, depende de qué tipo de huesos de animal, hay algunos que se recomiendan más y se recomiendan menos. Son complicados de conseguir. Para usar eso, mejor usas el tarot. Si vas a usar conchas, es lo mismo que el tarot. O sea que, habiendo metido el tarot, si me pongo a eso, podría decirte tarot. Oráculos con conchas, oráculos con huesos, oráculos... Al final, oráculos en general, tanto tarot como otros similares o incluso el péndulo, pueden ser utilizados, lógicamente, en sustitución al tarot, pero es que son sustitutivos del tarot. Era tontería hacer un puesto por cada uno de ellos. Así que creo que con esto el vídeo ha quedado bastante completito. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si dais like, comentáis y compartís, siempre se agradece. Si queréis que hablemos más a profundidad de alguno de los métodos que hemos hablado o comentado aquí por encima, me lo decís en los comentarios y se hará un vídeo específicamente sobre ello. Espero que os haya gustado mucho. Un besazo, un saludo, adiós y hasta la siguiente. Y recordad que cuando miras dentro del caos, el caos mira dentro de ti.